Caminen hoy por los pasillos de Jumbo Unicenter, lo que alguna vez fue el templo indiscutido del consumo de la clase media argentina. Hoy esconde un secreto. Detrás de las góndolas relucientes, miles de metros cuadrados se han convertido en sombras, transformados en dark stores cerrados al público. En los años 90, venir a Jumbo era el paseo familiar por excelencia. Era llenar el changuito hasta el tope con productos importados. Era el símbolo de una Argentina que se sentía del primer mundo. Hoy, en medio de una inflación aplastante y el auge feroz del comercio electrónico, llenar ese mismo changuito es un lujo inalcanzable y el modelo del hipermercado gigante se ha vuelto insostenible. ¿Qué pasa cuando un imperio minorista, construido sobre la ilusión de la abundancia, choca contra un país que ha perdido su poder adquisitivo? Esta no es la historia de una quiebra o una desaparición. Es la crónica de cómo un gigante tuvo que mutilarse a sí mismo para poder sobrevivir. Bienvenidos al fin de la era del hipermercado en la Argentina. Para entender la magnitud de lo que significó Jumbo en la Argentina, hay que viajar en el tiempo a un año profundamente doloroso y complejo, 1982. El país atravesaba el final de la dictadura militar, la herida abierta de la Guerra de Malvinas y una economía golpeada por la inestabilidad. En ese clima denso, donde la incertidumbre era la moneda corriente y el riesgo país no era un número sino una sensación térmica, un empresario chileno-alemán llamado Horst Pohlmann decidió mirar hacia el otro lado de la cordillera de los Andes. Pohlmann ya había probado el éxito en Chile fundando Cencosud, pero el mercado argentino era un monstruo completamente distinto. El consumidor argentino, y muy especialmente el porteño, tenía costumbres comerciales sumamente arraigadas. La vida giraba en torno al barrio. Las compras de todos los días se hacían en el almacén, donde el dueño conocía a los vecinos por su nombre. La carne se compraba en la carnicería de confianza, el pan en la panadería de la esquina y las verduras en la feria. La idea de subirse a un auto para viajar kilómetros y comprar todo bajo un mismo techo gigantesco, rodeado de desconocidos, resultaba casi alienígena. Sin embargo, Pohlmann traía una visión faraónica que estaba transformando el comercio a nivel mundial. El modelo del hipermercado. No era solo un supermercado grande, era una ciudad comercial encapsulada. La apuesta era monumental. Para su gran desembarco, Cencosud no eligió los barrios tradicionales del norte opulento de la ciudad de Buenos Aires, sino el sur, específicamente el barrio de Villa Lugano. Allí, sobre la avenida Francisco Fernández de la Cruz, se levantó el primer gigante, Jumbo Parque Brown. Cuando las inmensas puertas se abrieron por primera vez, los vecinos se encontraron con un escenario inédito. Acostumbrados a los locales pequeños, oscuros y apretados, los argentinos ingresaron a un salón de ventas que parecía no tener fin. Pasillos anchos por donde podían circular 2 o 3 changuitos, a la vez sin rozarse, pisos pulidos que brillaban como espejos, una iluminación fluorescente imponente y un surtido de productos que, para la época, resultaba abrumador. No era solo un lugar para comprar fideos, hierba o cortes de carne. Había electrodomésticos, ropa, juguetes y bazar. Jumbo Parque Brown introdujo una logística y una estética que el país no conocía a esa escala. De repente, el acto de abastecer la casa dejó de ser una obligación diaria y monótona para empezar a convertirse en algo completamente distinto. Una salida. Al principio la resistencia cultural existió. El argentino desconfiaba de la carne envasada en bandejitas de telgopor, prefiriendo ver al carnicero cortar la media res frente a sus ojos. Pero el hipermercado tenía un arma secreta: la conveniencia y la variedad absoluta. Lentamente, las familias de clase media y trabajadora empezaron a adoptar una nueva rutina. El sábado a la tarde ya no era solo para el parque o el club, era para ir a pasear al Jumbo. Horst Pohlmann había logrado su primer objetivo. Había cruzado la cordillera en el momento más difícil, había plantado la bandera del elefante verde y había comenzado a quebrar la lealtad milenaria del almacén de barrio. Jumbo Parque Brown fue un éxito rotundo que demostró que el modelo funcionaba. Pero este primer local en el sur de la ciudad era solo el ensayo general. Para conquistar definitivamente el alma y la billetera de la clase media y alta argentina, Jumbo necesitaba un escenario mucho más grande.
Necesitaba construir un templo del consumo que definiera para siempre una época, y ese templo llegaría unos años más tarde, justo a tiempo para la década más extravagante de la historia económica reciente del país. Si el local de Parque Brown fue el ensayo general, el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. En 1988, Horst Pullman dio el golpe maestro que cambiaría para siempre el mapa del consumo en la Argentina. Cencosud inauguró en la localidad de Martínez, en el corazón de la opulenta zona norte del Gran Buenos Aires, el primer centro comercial a gran escala del país, Unicenter Shopping. Y su tienda ancla, el motor que impulsaba todo el complejo, era un hipermercado Jumbo de proporciones titánicas. Pero la verdadera explosión de este coloso no ocurrió el día de su inauguración, sino unos pocos años después, cuando la historia económica argentina dio uno de sus giros más drásticos y memorables. A principios de la década de 1990, tras dejar atrás el trauma de la hiperinflación, el gobierno argentino implementó la ley de convertibilidad. De la noche a la mañana, por decreto, un peso argentino pasó a valer exactamente lo mismo que un dólar estadounidense. Era el nacimiento del famoso uno a uno. Esa paridad cambiaría, abrió de par en par las fronteras a los productos importados. Y fue en ese preciso contexto donde Jumbo Unicenter se transformó en mucho más que un simple hipermercado. Se convirtió en la embajada oficial del primer mundo en la Argentina. Para el consumidor de clase media y alta de los años 90, cruzar las puertas automáticas de Jumbo Unicenter era ingresar a una dimensión paralela. Atrás quedaban las calles de una Argentina que aún arrastraba problemas de infraestructura. Adentro, todo era perfección. Los pisos, de un cerámico pulido que reflejaba la potente iluminación blanca, siempre estaban inmaculados. El aire acondicionado mantenía una temperatura ideal durante los sofocantes veranos de Buenos Aires. Los pasillos, anchos y meticulosamente ordenados, exhibían productos que hasta ese momento solo se veían en películas o en viajes a Miami. De repente las góndolas se llenaron de cereales estadounidenses en cajas de colores brillantes, quesos franceses, chocolates suizos, cervezas alemanas y juguetes importados que deslumbraban a los chicos. La sección de electrodomésticos ofrecía lo último en tecnología japonesa, desde enormes televisores de tubo hasta sofisticados equipos de música, listos para ser llevados a casa. Jumbo se posicionó rápidamente en la cima de la pirámide del retail. Mientras otras cadenas apelaban al descuento y al volumen masivo, Jumbo vendía estatus, variedad absoluta y una calidad de atención que no tenía competencia. Fue en esta época donde se consolidó una institución cultural del consumo argentino, el paseo familiar de fin de semana. Ir a Jumbo Unicenter los sábados o domingos no era una simple tarea doméstica, era una excursión planificada. Las familias enteras se subían al auto, estacionaban en las inmensas playas de cemento y pasaban el día entero dentro de la burbuja climatizada. Comían en el patio de comidas del shopping y luego bajaban al hipermercado con una misión: llenar el changuito hasta el tope. Ver salir a las familias empujando 2 o hasta 3 changuitos desbordados de productos era la postal de la época. Se compraba por volumen, por placer y sobre todo por la fascinación de la novedad. Todo parecía accesible gracias a la magia del uno a uno y a otra herramienta que comenzaba a masificarse y que sería clave en la historia del consumo argentino: la tarjeta de crédito. Pagar en cuotas se volvió un deporte nacional, permitiendo a la clase media acceder a un nivel de vida que, en los papeles, parecía no tener límites. Jumbo se convirtió en el símbolo definitivo de la abundancia. La marca del elefante verde representaba el éxito de una Argentina que se sentía moderna, globalizada y triunfadora. Sus cajeras con uniformes impecables, su servicio de empaque en las cajas, la música funcional suave y la limpieza quirúrgica de sus pasillos reforzaban la idea de que comprar allí era un privilegio, un indicador de pertenencia social. Sin embargo, debajo de esos pisos brillantes y detrás de las montañas de productos importados, se escondía una tensión silenciosa. La ilusión del primer mundo estaba construida sobre una base macroeconómica extremadamente frágil. La convertibilidad que llenaba las góndolas de Jumbo con bienes extranjeros estaba, al mismo tiempo, destruyendo la industria nacional y financiándose con un endeudamiento externo
que crecía a un ritmo insostenible. Los consumidores que hacían fila en las cajas registradoras de Unicenter, cegados por la luz del consumo ilimitado, no podían ver las grietas estructurales que empezaban a formarse en los cimientos del país. En ese momento, nada de eso importaba. El changuito estaba lleno, el peso valía lo mismo que el dólar y el fin de semana apenas comenzaba. Pero el espejismo de los 90 tenía fecha de vencimiento. Y cuando la burbuja finalmente estallara, el país entero y el modelo de hipermercado que lo había acompañado se verían obligados a enfrentar una realidad brutal. Para comprender la magnitud del fenómeno Jumbo en la Argentina, no alcanza con mirar las luces deslumbrantes de sus hipermercados en los 90. Hay que observar con lupa la grieta silenciosa que empezó a abrirse en los cimientos de la economía nacional. A medida que la década de 1990 llegaba a su fin, el modelo de la convertibilidad, aquel hechizo mágico que ataba un peso argentino a un dólar estadounidense, comenzó a mostrar un agotamiento irreversible. Lo que durante años había sido un fiesta de consumo importado, viajes al exterior y changuitos repletos, se transformó gradualmente en una trampa financiera. En el centro de esa dinámica cotidiana, Jumbo había construido un estándar de vida. Para la clase media porteña y del Gran Buenos Aires, comprar en sus pasillos no era solo abastecer la alacena, era la reafirmación semanal de una pertenencia social. Sin embargo, cuando la recesión económica comenzó a golpear a la Argentina hacia finales de 1998, el comportamiento del consumidor mutó. La plata en el bolsillo ya no alcanzaba para sostener el ritmo de gasto de los años dorados, pero nadie estaba dispuesto a renunciar voluntariamente a la ilusión del primer mundo. Fue en este momento de tensión invisible cuando nació una institución cultural que cambiaría para siempre la relación entre los argentinos y el supermercadismo, la cultura de las cuotas. Comprar la comida en cuotas con tarjeta de crédito no fue una innovación nacida del lujo, sino un mecanismo de supervivencia elegante. En los pasillos de Jumbo, Unicenter o de Parque Brown, las familias empezaron a dividir el pago del changuito semanal en 3, 6 o 12 cuotas fijas. El hipermercado, consciente de que el poder adquisitivo se desmoronaba, facilitó la ingeniería financiera, alianzas feroces con bancos, promociones agresivas los días de semana y descuentos exclusivos para los plásticos de determinado color. La carne, la leche, los pañales y los productos de limpieza pasaron a pagarse con crédito a futuro. El consumidor compraba hoy lo que esperaba poder pagar al mes siguiente, apostando a que la tormenta económica pasaría rápido. Pero la tormenta no pasó. El verdadero cataclismo llegó en diciembre de 2001. La explosión del sistema económico, la confiscación de los depósitos bancarios en el traumático Corralito, la devaluación feroz del peso y la caída de 5 presidentes en 2 semanas hicieron tambalear la estructura misma del país. De la noche a la mañana, el peso perdió su paridad con el dólar y las góndolas de Jumbo, famosas por exhibir chocolates suizos, galletitas importadas y electrodomésticos japoneses, sufrieron un golpe devastador. El costo de los productos extranjeros se multiplicó por 3 o por 4, volviéndolos absolutamente inaccesibles para una población que había visto desaparecer sus ahorros. El impacto visual en las salas de venta fue inmediato. Los pasillos gigantescos de los hipermercados, diseñados para albergar a miles de personas consumiendo sin freno, de repente se sintieron demasiado grandes, casi desérticos. La iluminación potente de los techos altos ahora proyectaba sombras sobre góndolas que empezaban a mostrar huecos. Los productos importados desaparecieron de un día para otro o quedaron relegados a sectores mínimos, reemplazados apresuradamente por marcas nacionales de menor costo que antes Jumbo jamás habría considerado tener en su catálogo. El golpe para Cencosud fue descomunal, pero aquí emergió la primera gran diferencia entre Jumbo y otros competidores de la época que terminaron en la quiebra o retirándose del país. Respaldado por el músculo financiero de su casa matriz en Chile y por una estructura patrimonial gigantesca en bienes raíces, Jumbo no cerró sus puertas. Aguantó el impacto. Sin embargo, el trauma cultural en el consumidor argentino ya estaba consumado. La confianza ciega en el futuro se había roto para siempre. El acto de llenar un changuito hasta el tope pasó de ser un motivo de orgullo familiar
a ser percibido como una imprudencia o un exceso imposible de pagar. La crisis de 2001 no mató a Jumbo, pero le asestó su primer gran temblor estructural. Modificó la psicología del comprador argentino, que aprendió a ser pragmático, a buscar la oferta puntual y a desconfiar de las grandes marcas. El hipermercado descubrió que su propuesta de valor, basada en el estatus y la abundancia importada, ya no alcanzaba en un país golpeado por la pobreza y la devaluación. Jumbo había logrado sobrevivir al colapso del 1-1, pero la paradoja apenas comenzaba. En los años siguientes, mientras el grupo intentaba recuperar el terreno perdido, expandiéndose de manera agresiva, las semillas de un cambio de época aún más profundo ya estaban germinando en las calles del país. El humo de la crisis del 2001 se fue disipando lentamente, dejando a su paso un cementerio corporativo en el sector del retail argentino. Muchas cadenas internacionales, aterradas por la devaluación y la inestabilidad política, empacaron sus cosas y abandonaron el país. El mercado quedó herido, fragmentado y lleno de espacios vacíos. Sin embargo, donde otros veían un terreno arrasado, el creador de Jumbo, Horst Pohlmann, vio la oportunidad comercial más grande de su vida. Cencosud, con su acceso a crédito internacional y una salud financiera envidiable desde su matriz en Chile, decidió que no era el momento de achicarse. Por el contrario, era el momento de salir de cacería. El objetivo ya no era simplemente inaugurar más hipermercados gigantes bajo la marca Jumbo. La estrategia mutó hacia la construcción de un ecosistema omnipotente que dominara cada segmento de la sociedad argentina. El gran golpe de efecto, el movimiento sísmico que reconfiguró el supermercadismo nacional, ocurrió en 2004. El grupo holandés Ahold, asfixiado por problemas financieros globales y desesperado por salir de la Argentina, puso a la venta la cadena de supermercados Disco, un emblema de la clase media urbana. Pohlmann no lo dudó y desembolsó cientos de millones de dólares para adquirirla. De la noche a la mañana, Cencosud absorbió más de 200 sucursales. Esta mega adquisición le permitió al grupo chileno armar una pirámide perfecta. En la base para pelear el mercado de los precios bajos y el volumen en el interior del país y el conurbano, estaba Supermercados Bea. En el medio, ocupando los barrios tradicionales y apuntando a las compras cotidianas de la clase media, quedó Disco. Y en la cima absoluta de esa pirámide, intocable, imponente y reservada para las compras grandes y el consumo aspiracional, se mantenía Jumbo. Jumbo fue protegido celosamente de cualquier intento de abaratamiento de marca. Mientras Bea y Disco peleaban en el barro de los descuentos diarios, Jumbo seguía siendo el lugar donde había de todo. Cencosud reforzó su eslogan histórico: Jumbo te da más. Entrar a uno de sus locales seguía siendo una experiencia sensorial diferente. La iluminación era mejor, los pasillos eran más anchos, los cortes de carne parecían de boutique, y la sección de fiambrería y quesos importados no tenía rival. Pero la furia de la expansión no se detuvo en la compra de supermercados. Cencosud entendió un principio vital del retail moderno. El verdadero negocio no siempre está en los fideos que vendes, sino en la tierra sobre la que los vendes. Jumbo se convirtió en una formidable máquina inmobiliaria. La empresa comenzó a adquirir enormes parcelas de tierra en lugares estratégicos, no solo para poner un hipermercado, sino para construir strip malls o grandes centros comerciales alrededor de su tienda ancla, cobrando alquileres a cientos de otras marcas. Jumbo ya no era solo un supermercado, era el señor feudal del consumo urbano. Para finales de la década de los 2000, el imperio estaba en su máximo esplendor. Jumbo tenía presencia no solo en Buenos Aires, sino que había plantado su enorme bandera verde en Rosario, Mendoza, Neuquén y Tucumán. Sus hipermercados, algunos de más de 10.000 metros cuadrados, eran monumentos al poderío de la marca. Daban trabajo a miles de repositores, cajeras, carniceros y personal de limpieza. Las playas de estacionamiento eran mares de asfalto repletos de autos todos los fines de semana. Sin embargo, detrás de las cifras de facturación récord y las inauguraciones cortando cintas, el gigante estaba acumulando una tensión estructural que pasaba desapercibida para el público. Mantener la majestuosidad de Jumbo costaba una fortuna. Operar cajas de zapatos de cristal de 15.000 metros cuadrados es un negocio extremadamente intensivo en costos fijos. Hay que mantener el aire acondicionado prendido al máximo
en salones gigantescos durante los agobiantes febreros argentinos. Hay que pagar la electricidad para que cientos de heladeras y congeladores funcionen sin descanso. Hay que sostener ejércitos de empleados de maestranza para que los pisos sigan brillando, y de repositores para que semejantes góndolas nunca se vean vacías. El modelo del hipermercado requería de un flujo constante, masivo e ininterrumpido, de clientes dispuestos a llenar changuitos enormes para que las matemáticas tuvieran sentido. Requería fundamentalmente de consumidores que tuvieran el tiempo de manejar hasta el hipermercado, caminar durante 2 horas por sus pasillos interminables y hacer filas larguísimas en la línea de cajas. Lo que la cúpula de Cencosud tardó en notar mientras celebraba su expansión corporativa fue que el tejido social de sus clientes estaba mutando. La vida en la Argentina se estaba volviendo más acelerada y el tránsito en las ciudades se había convertido en una pesadilla. Las familias ya no querían pasar su sábado entero encerradas bajo los tubos fluorescentes de un hipermercado en las afueras de la ciudad. El paseo familiar, esa institución de los años 90 que Jumbo había sabido capitalizar mejor que nadie, estaba perdiendo su encanto. Jumbo se había transformado en un elefante espléndido, poderoso e inmenso. Pero en la naturaleza, los animales más grandes son los que más comida necesitan para sobrevivir. Y justo en el momento de su mayor expansión territorial, mientras Jumbo celebraba ser el rey indiscutido del retail argentino, el mercado estaba a punto de cambiar las reglas del juego. Una nueva guerra silenciosa estaba a punto de desatarse, y esta vez, el tamaño del elefante verde no sería una ventaja, sino su mayor vulnerabilidad. A medida que la primera década de los 2000 llegaba a su fin, algo sutil pero profundo comenzó a cambiar en la vida cotidiana de los argentinos, especialmente en las grandes urbes como la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El ritmo de vida se aceleró de manera brutal. Las distancias parecieron alargarse. El tránsito en autopistas como la Panamericana o la General Paz se volvió un infierno diario. Y el tiempo libre pasó a ser el bien más escaso y codiciado por las familias de clase media. En este nuevo contexto urbano, la principal fortaleza de Jumbo, su tamaño colosal y su ubicación en las afueras, comenzó a convertirse en su talón de Aquiles. El famoso paseo familiar del fin de semana, que en los años 90 era visto como una salida recreativa, empezó a percibirse como una obligación agotadora. Subirse al auto un sábado, manejar 40 minutos, buscar lugar en una playa de estacionamiento infinita, caminar kilómetros de pasillos para comprar leche y pan, y luego hacer una fila de media hora en la caja, dejó de ser un plan atractivo. La gente ya no quería espacios inmensos, quería recuperar su tiempo. Y en esa grieta de cansancio, el ecosistema del retail argentino vio nacer a un nuevo rey silencioso, el autoservicio chino. El fenómeno de los supermercados de la comunidad china en la Argentina fue una revolución que atacó directo al corazón del modelo hipermercadista. Sin grandes campañas de marketing, sin publicidades en televisión y sin ofrecer la estética impecable de Jumbo, estos locales comenzaron a abrirse en cada cuadra de los barrios porteños y del Gran Buenos Aires. Estaban ahí, a la vuelta de la esquina. El supermercado chino ofrecía exactamente lo que Jumbo no podía dar: inmediatez. Si a una familia le faltaba una gaseosa, un paquete de fideos o un vino para la cena, ya no esperaba al fin de semana para hacer la compra grande en el hipermercado. Bajaba caminando, compraba lo esencial en 5 minutos y volvía a su casa. El consumidor argentino fragmentó su forma de comprar. La lealtad al changuito mensual y gigantesco se rompió para darle paso a la compra diaria, chica y funcional. El chino no vendía estatus ni pisos brillantes, vendía tiempo, y en la Argentina moderna, el tiempo le estaba ganando por goleada al espacio. Las cadenas corporativas multinacionales no tardaron en ver las luces de alarma. Entendieron rápidamente que si no se acercaban a las puertas de las casas de sus clientes, iban a perder la guerra. El gran rival francés Carrefour fue el primero en dar un giro radical. Comenzó a frenar la apertura de sus enormes hipermercados y desató una agresiva estrategia de desembarco barrial con el formato Carrefour Express, locales minúsculos ubicados en zonas de altísima densidad. Al mismo tiempo, la cadena española Día expandió su imperio de tiendas de descuento por todos los barrios populares.
ofreciendo marcas propias a precios bajísimos en locales de pocos metros cuadrados. Frente a esta guerra de guerrillas, ¿qué hizo el Imperio Cencosud? El holding chileno intentó defender su territorio barrial utilizando a Supermercados BEA y a Disco, pero dejó a Jumbo atrapado en su propio formato. Jumbo era un transatlántico de lujo. Estaba diseñado para navegar en aguas profundas y abiertas. No podía maniobrar en el arroyo estrecho del consumo barrial. No se podía abrir un hipermercado de 15.000 metros cuadrados y góndolas de quesos franceses en una esquina angosta de Caballito, Almagro o Belgrano. Cencosud hizo algunos intentos de crear versiones más chicas bajo el formato Jumbo Madero Harbor o algunas sucursales premium en Capital, pero el núcleo duro de su negocio seguía dependiendo de las inmensas cajas de cristal ubicadas en las afueras, como Unicenter, Parque Brown o Morón. El resultado visual fue inevitable. Durante los días de semana, los inmensos pasillos de los grandes Jumbo comenzaron a sentirse vacíos. La infraestructura, los aires acondicionados y los sueldos del personal de limpieza seguían costando lo mismo que cuando el local estaba lleno, pero la cantidad de tickets por día caía sin freno. La eficiencia del negocio hipermercadista, que requiere un volumen infernal de tránsito constante de personas, empezó a crujir bajo el peso de sus propios costos fijos. El elefante verde estaba perdiendo la batalla por la proximidad. Sin embargo, perder clientes a manos del mercadito de la esquina era apenas una escaramuza táctica. Cencosud tenía espalda para soportar esa caída de tráfico. Lo que nadie imaginaba era que el verdadero monstruo, el que terminaría de vaciar las góndolas de lujo de Jumbo y destruiría la ilusión de la abundancia, no era un local de cercanía. Era un fantasma viejo, un viejo conocido por los argentinos, que estaba a punto de despertar con una furia inédita para arrasar con todo. La batalla contra los supermercados chinos y las tiendas de cercanía le costó a Jumbo una porción enorme de sus ventas diarias. Pero el holding Cencosud confiaba en que, para las grandes compras de principio de mes, la clase media seguiría eligiendo sus imponentes salones. Sin embargo, mientras el elefante verde intentaba defender su territorio geográfico, un enemigo mucho más grande, antiguo y destructivo, comenzaba a devorarse el país desde adentro. A partir de la década de 2010, y con una aceleración brutal en los años siguientes, la Argentina volvió a caer en su trampa histórica: la inflación crónica y la devaluación constante de su moneda. Para entender por qué la inflación destruyó el alma del modelo hipermercadista, hay que recordar qué era exactamente lo que vendía Jumbo. Jumbo no vendía simplemente comida, vendía la experiencia de la abundancia. Su promesa de marca se basaba en la exuberancia. Montañas de frutas perfectamente apiladas, pasillos enteros dedicados a chocolates suizos, decenas de metros de góndolas, ofreciendo whiskies importados y cortes de carne premium. Pero cuando el peso argentino comenzó a derretirse y los salarios de la clase media perdieron dramáticamente su poder de compra, esa abundancia dejó de ser una invitación al consumo y se transformó en un recordatorio de lo que ya no se podía tener. El primer gran símbolo en caer fue la institución máxima del supermercadismo argentino: el changuito lleno. En los años 90 y principios de los 2000, llenar el carro grande hasta que los productos amenazaran con caerse por los bordes era una imagen habitual, un trofeo de la clase media trabajadora. Pero a medida que los precios en las góndolas empezaron a cambiar, no ya cada mes, sino cada semana, llenar ese mismo changuito de alambre de 200 litros de capacidad se volvió matemáticamente imposible para una familia promedio. Las imágenes en las líneas de caja de Jumbo comenzaron a cambiar de forma drástica. Los inmensos carros, que antes desbordaban, ahora llegaban a la cajera con el fondo apenas cubierto por productos de primera necesidad. El consumidor argentino, golpeado por la pérdida de poder adquisitivo, abandonó el changuito grande y empezó a usar el canasto de mano. Fue un cambio psicológico devastador para el modelo de negocios de Cencosud. Un hipermercado de 15.000 metros cuadrados no puede sobrevivir vendiendo canastos a medio llenar. Su estructura de costos requiere volumen, exceso y compras impulsivas. Y en una economía inflacionaria, la compra por impulso es lo primero que muere. A este drama del poder adquisitivo se sumó un factor macroeconómico letal para el posicionamiento de Jumbo: las restricciones cambiarias y el cierre de las importaciones.
conocidos popularmente en la Argentina como el cepo. De un día para otro, los productos que le daban a Jumbo su estatus de embajada del primer mundo comenzaron a desaparecer. Las góndolas de productos importados, antaño el orgullo de Unicenter y Parque Brown, empezaron a mostrar huecos vergonzosos. Las latas de galletas danesas fueron reemplazadas por segundas marcas nacionales. Los quesos franceses desaparecieron y el sector de tecnología y electrodomésticos quedó atrapado en una oferta limitada, cara y desactualizada respecto al resto del mundo. El hipermercado que había prometido traer el mundo a la Argentina, de repente, se quedó sin mundo para vender. El golpe de gracia a la identidad de Jumbo llegó de la mano de las políticas gubernamentales para intentar contener sin éxito la escalada de precios. En un intento desesperado por no perder a los pocos clientes que aún cruzaban sus puertas, Jumbo tuvo que someterse a la realidad del país y adherir a los programas estatales de control de precios, como el famoso programa Precios Cuidados. El contraste visual dentro de las sucursales era digno de un estudio sociológico. En los pasillos de mármol pulido, bajo una iluminación de diseño y rodeados de una estética que gritaba exclusividad, comenzaron a aparecer los enormes y estridentes carteles azules y amarillos del gobierno, señalizando los productos con precios congelados. Jumbo, la marca que históricamente se había negado a pelear por precio para mantener su estatus premium, ahora dependía de vender leche subsidiada, fideos de segundas marcas y cortes de carne populares para generar tráfico. La disonancia cognitiva era total. La marca quería seguir siendo el paraíso de la clase media alta, pero sus pasillos reflejaban la angustia de un país empobrecido. El cliente ya no iba a Jumbo a pasear ni a descubrir productos nuevos. Iba con una calculadora en la mano, luego reemplazada por la aplicación del celular, sumando mentalmente cada artículo antes de ponerlo en el carro, aterrado de que la tarjeta de crédito rebotara al llegar a la caja. El paseo familiar del fin de semana. Aquel plan glorioso donde los chicos pedían juguetes importados y los padres compraban vinos caros, murió de tristeza. Caminar por un hipermercado colosal, lleno de cosas que no podés comprar, dejó de ser un paseo recreativo para convertirse en una experiencia profundamente frustrante, casi deprimente. Para fines de la década de 2010, Jumbo seguía de pie. Sus locales no habían cerrado. Cencosud, con su infinita espalda financiera, mantenía las luces prendidas y los pisos brillantes. Pero el alma del negocio se había evaporado. El hipermercado se había transformado en un museo melancólico del consumo. Un espacio diseñado para una Argentina de abundancia que ya no existía, operando en una Argentina de escasez que lo miraba con recelo. Y justo cuando parecía que la inflación y los supermercados chinos habían hecho suficiente daño, la verdadera estocada final para el espacio físico de estos gigantes no vendría de la economía, sino de la tecnología. Mientras Jumbo peleaba por llenar las góndolas de fideos, un enemigo invisible y sin pasillos estaba a punto de arrebatarle el negocio más rentable que le quedaba. Para la segunda mitad de la década de 2010, Jumbo ya era un gigante herido. La inflación le había robado el changuito lleno y los autoservicios chinos le habían arrebatado la compra diaria de cercanía. Sin embargo, Cencosud aún confiaba en que el tamaño de sus locales era su mayor ventaja competitiva. El hipermercado, por definición, no es solo un lugar que vende comida. El verdadero secreto financiero detrás de esos inmensos salones de 15.000 metros cuadrados siempre fue la venta de artículos de non-food, no alimentos, electrodomésticos, indumentaria, bazar, ferretería y juguetería. En la industria del retail, el margen de ganancia de un paquete de hierba o un sachet de leche es minúsculo, casi inexistente. Lo que realmente pagaba el aire acondicionado central, los pisos brillantes y los sueldos del ejército de empleados de Jumbo Unicenter o Parque Brown, era la familia que iba a comprar fideos, y de paso se llevaba un televisor, una licuadora, una bicicleta para los chicos o un juego de sábanas. Ese cruce de ventas era el motor que mantenía vivo al elefante verde. Pero mientras Jumbo miraba de reojo a sus competidores físicos, un enemigo invisible y sin góndolas estaba creciendo silenciosamente en las pantallas de los teléfonos celulares de millones de argentinos. El golpe final a la época dorada del hipermercado no vino de otro supermercado, vino de Mercado Libre.
La plataforma fundada por el argentino Marcos Galperín cambió las reglas del consumo de una manera tan radical que dejó a los hipermercados pedaleando en el aire. Durante décadas, si una familia de clase media necesitaba un lavarropas o una estufa, el plan natural era ir a caminar por los pasillos del Jumbo, mirar los modelos exhibidos, hablar con un vendedor con camisa y corbata, cargar la enorme caja en un changuito especial y lidiar para meterla en el baúl del auto. De repente esa experiencia se volvió arcaica. Con la maduración del comercio electrónico, el consumidor argentino descubrió que podía comprar ese mismo televisor desde el sillón de su casa, comparar precios en segundos, pagarlo en cuotas sin interés y recibirlo en la puerta al día siguiente, muchas veces con envío gratis. El impacto visual de este cambio cultural dentro de las sucursales de Jumbo fue devastador. Casi el 40% del espacio físico de los grandes hipermercados estaba destinado a los sectores de tecnología, bazar y ropa. De un año para el otro, esas áreas inmensas se convirtieron en espacios muertos. Caminar por el sector de electrodomésticos de Jumbo pasó a ser una experiencia fantasmal. Decenas de televisores gigantes encendidos, pasando la misma película, iluminando pasillos completamente vacíos. Las hileras de bicicletas impecables acumulaban polvo, y las montañas de juguetes ya no atraían a las multitudes de padres en la previa del Día del Niño o Navidad, porque esos padres ya habían comprado todo con un clic en Mercado Libre. El hipermercado de repente se dio cuenta de que le sobraban miles de metros cuadrados. El espacio físico, que en los años 90 había sido su mayor símbolo de poder y ostentación, se había convertido en un pasivo tóxico. Calentar, iluminar y limpiar pasillos, por los que ya no caminaba nadie para comprar productos que ya nadie compraba allí, era un agujero negro financiero. Y la tecnología no solo atacó el negocio de los televisores y las licuadoras. La llegada masiva de las aplicaciones de delivery de última milla, como Pedidos Ya y Rappi, terminó de dinamitar la relación física del cliente con la comida. El consumidor urbano se volvió adicto a la hiperconveniencia. Ya no solo no querían manejar hasta el Jumbo, ni siquiera querían bajar a caminar hasta el mercadito chino de la esquina. Un ejército de repartidores en motos y bicicletas con mochilas de colores fluorescentes comenzó a hacer el trabajo por ellos. Cencosud intentó reaccionar, por supuesto. Lanzaron su propia plataforma de venta online y sellaron alianzas de última hora con las aplicaciones de delivery. Pero el daño estructural ya estaba hecho. La magia del lugar físico se había roto. La gente seguía comprando en Jumbo a través de una pantalla, buscando la calidad de sus carnes o la exclusividad de algunos productos de su marca propia, pero ya no cruzaban la puerta automática del local. Para fines de la década, el diagnóstico dentro de las oficinas de Cencosud era claro y brutal. El formato del hipermercado de los 90 estaba clínicamente muerto. La Argentina había cambiado, el mundo había cambiado, y Jumbo era un dinosaurio atrapado en un laberinto de góndolas que ya nadie quería recorrer. Si el elefante verde quería sobrevivir a la nueva década, iba a tener que hacer lo impensable. Iba a tener que tomar un bisturí y empezar a cortar su propio cuerpo. Cuando la pandemia de 2020 obligó al mundo a encerrarse, muchos analistas creyeron que el comercio online había dado su golpe de gracia definitivo a los supermercados físicos. Sin embargo, para Jumbo, la pandemia no fue una causa, sino un acelerador implacable de una crisis de identidad que ya llevaba años gestándose. Cencosud se encontró frente a un dilema de hierro. No podían simplemente cerrar las persianas de lugares emblemáticos como Unicenter o Parque Brown. El costo político, sindical y patrimonial de abandonar esas estructuras colosales habría sido un suicidio corporativo. Pero tampoco podían seguir iluminando y enfriando miles de metros cuadrados para que un puñado de clientes caminara entre góndolas semivacías. El formato del hipermercado requería una solución drástica. Si el elefante verde quería sobrevivir en la nueva década, iba a tener que hacer un sacrificio físico. Iba a tener que mutilarse a sí mismo. La estrategia de Cencosud fue tan silenciosa como brutal. Quienes comenzaron a volver a los pasillos de Jumbo una vez levantadas las restricciones sanitarias. Notaron algo extraño en la geografía del lugar. Las tiendas parecían más chicas, y efectivamente lo eran. Durante las noches, equipos de operarios habían levantado paredes de Durlock y tabiques falsos que cortaban transversalmente los salones de venta.
Donde antes había interminables secciones de televisores, muebles de jardín, juguetes o ropa, ahora había un muro blanco, ciego, que le prohibía el paso al consumidor tradicional. Jumbo había tomado hasta el 40% de su espacio físico y lo había amputado de la vista del público. ¿Qué había detrás de esas paredes? El hipermercado había dado a luz a lo que en la jerga del retail moderno se conoce como dark store o tienda oscura. Ese espacio oculto ya no tenía pisos pulidos como espejos ni luces de diseño. No había promotoras ofreciendo degustaciones de quesos ni música funcional agradable. Se había convertido en un depósito industrial puro y duro, un centro de distribución urbano, Fulfillment Center, diseñado exclusivamente para procesar, armar y despachar las miles de compras que entraban a través de la página web de Jumbo o de las aplicaciones de delivery. La reconversión del espacio físico trajo consigo a un nuevo protagonista, uno que reemplazó a la familia de los domingos, el picker. Si en los años 90 la imagen icónica de Jumbo era un padre empujando un changuito desbordante de productos importados, la imagen de la década de 2020 es la de un joven empleado, escáner o teléfono en mano, corriendo por los pasillos con un carro multicesto. El picker no pasea, ejecuta. Su trabajo es recolectar los artículos de un pedido online en el menor tiempo posible. Ya no hay romanticismo en la compra. Todo está dictado por un algoritmo de logística que traza la ruta más rápida entre la góndola de los fideos, la heladera de los lácteos y la zona de empaque detrás del tabique falso. A veces la frontera entre el jumbo físico que sobrevive y la máquina logística que lo devora se vuelve difusa. En las horas pico, los pocos clientes tradicionales que aún van al supermercado a elegir su propia carne o sus verduras, tienen que esquivar a verdaderos ejércitos de pickers de las aplicaciones de última milla, que avanzan a toda velocidad por los pasillos mirando sus pantallas, desesperados por cumplir con los tiempos de entrega. El paseo familiar fue reemplazado por la ansiedad del reloj. Cencosud logró su objetivo financiero. Al convertir el espacio muerto en dark stores, volvió a darle utilidad y rentabilidad a los metros cuadrados que Mercado Libre y la inflación le habían vaciado. Los números en las planillas de Excel volvieron a cerrar. El elefante había sobrevivido a la extinción, pero el precio de esa supervivencia fue la pérdida definitiva de su esencia. Al levantar esas paredes internas y priorizar el algoritmo sobre la experiencia física, Jumbo aceptó su derrota cultural. Dejó de ser aquel templo de cristal que vendía la ilusión del primer mundo para convertirse en algo mucho más frío y pragmático. Una inmensa y eficiente bodega de despacho, escondida a plena vista en medio de la ciudad. Hoy, si ustedes manejan de noche por la autopista Panamericana o circulan por la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, el icónico elefante verde de Jumbo sigue ahí, iluminando el cielo nocturno. Los colosales edificios de Unicenter y Parque Brown continúan en pie, dominando el paisaje urbano como fortalezas de hormigón y cristal. A simple vista, el imperio de Cencosud parece intacto. Jumbo no quebró, no entró en concurso preventivo y, a diferencia de muchas otras cadenas internacionales, no armó las valijas para irse de la Argentina. Sin embargo, al cruzar esas puertas automáticas y caminar por los pasillos que aún quedan abiertos al público, es imposible no sentir la presencia de un fantasma. Es el fantasma de los años 90 y de la ilusión del primer mundo. Jumbo logró sobrevivir a las peores crisis de la historia económica argentina reciente. Sobrevivió al estallido del 2001, a la devaluación asimétrica, a la hiperinflación moderna y al huracán tecnológico de Mercado Libre y las aplicaciones de delivery. Pero la supervivencia corporativa en la Argentina casi siempre exige un sacrificio. Para salvar el cuerpo, Jumbo tuvo que sacrificar su alma. El hipermercado como concepto cultural era un monumento al exceso, al tiempo libre y a la abundancia. Era el lugar donde la clase media argentina se miraba al espejo y veía reflejado un país próspero, integrado al mundo, donde llenar el changuito un domingo por la tarde no era un motivo de angustia matemática, sino un acto de celebración familiar. Jumbo fue, durante más de 2 décadas, el teatro donde se ponía en escena ese sueño de prosperidad. Ese Jumbo ya no existe. Fue borrado del mapa no por un cierre definitivo, sino por la lenta erosión de la realidad. Las paredes falsas que hoy esconden los oscuros dark stores no solo ocultan el vacío de las góndolas de electrodomésticos
ocultan el fin de una era. La iluminación sigue siendo brillante y los pisos continúan pulidos, pero el ritual del paseo familiar se ha desvanecido. El ruido de los chicos pidiendo juguetes importados fue silenciado por el bip apresurado de los escáneres de los pickers que arman pedidos online contra reloj. Para el consumidor argentino de hoy, ir a Jumbo sigue siendo una garantía de calidad en ciertos productos frescos o cortes de carne premium, pero la magia del lugar físico se rompió. Las compras masivas se hacen buscando desesperadamente los carteles amarillos de descuento, o directamente desde la pantalla de un celular, en cuotas y esperando al repartidor en la puerta de casa. El elefante verde sigue siendo un jugador formidable en el retail argentino, pero su estatus de templo intocable pertenece al pasado. Las estructuras gigantescas que Horst Polman levantó hace 40 años siguen operando, pero ahora funcionan como un recordatorio melancólico. Son el eco de una Argentina que alguna vez creyó que el mundo entero cabía en un changuito lleno. Una ilusión que, al igual que los pasillos del hipermercado, terminó achicándose para poder sobrevivir a la realidad. La historia de Jumbo en la Argentina nos deja una lección incómoda, pero fascinante. A veces la caída de un imperio comercial no termina en una quiebra espectacular, en persianas oxidadas o en un remate judicial. A veces el verdadero colapso consiste simplemente en perder la magia, en convertirse en un fantasma que sigue operando bajo las mismas luces brillantes, pero completamente vaciado del significado que alguna vez tuvo. Jumbo nos enseñó que el retail nunca es solo una transacción de bienes. Es un espejo exacto del estado de ánimo, la cultura y el bolsillo de una sociedad. En los años 90, cuando el país entero quería sentirse parte del primer mundo, Jumbo le construyó un templo de abundancia y productos importados para que fuera a celebrar esa ilusión. El paseo familiar del domingo y el changuito lleno no eran simples hábitos de consumo, eran el carné de identidad de una clase media que, al menos por un rato, se sentía invencible. Pero los países cambian, las burbujas estallan y la economía no perdona. Cuando la inflación crónica devoró los salarios y la tecnología de mercado libre, y las aplicaciones cambiaron la forma en que decidimos cómo comprar, ese inmenso elefante verde tuvo que tomar una decisión brutal. Debía elegir entre aferrarse a su orgullo de hipermercado gigante y morir, o mutilar su propio cuerpo de cristal para sobrevivir. Cencosud eligió sobrevivir. Levantó paredes de Durlock, apagó las luces de los inmensos sectores de electrodomésticos que ya nadie recorría y transformó el lujo aspiracional en pura y fría eficiencia logística. Hoy los pasillos que quedan abiertos en Unicenter o Parque Brown ya no son el destino de un domingo feliz. Detrás de los tabiques operan dark stores donde algoritmos y pickers arman pedidos en tiempo récord para un consumidor pragmático que prefiere la pantalla de su celular. El cartel verde sigue brillando en la Panamericana, sí, pero la era del hipermercado colosal, aquella burbuja climatizada donde los argentinos íbamos a pasear y a comprar un pedazo de abundancia, ya cerró sus puertas para siempre. Si alguna vez caminaron por esos pasillos inmensos, llenaron un changuito hasta el tope o tienen algún recuerdo de aquellos fines de semana en familia, dejen su historia en los comentarios. No se olviden de suscribirse al canal para seguir descubriendo cómo las marcas, los lugares y las costumbres que formaron nuestra identidad cambiaron para siempre. Nos vemos en el próximo documental.